Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik, hemen zaudeten hoi eta ekitaldira streaming bidez konektatu zareten hoi ere bai. Ongi etorriak zarautzen Zientziaz Blai ekitaldi hontara 8. edizioa daukagu. Elkarte bezala jaio ginenetik ekitaldi hau klasiko bat bihurtu da gure programazioan. Urtero saiatzen gara topatzen bertako gazteak zientzia eta teknologia munduan dabiltzatenak erakartzeko eta ikusteko ze proiektuetan dabiltzaten ezagutzeko. Horregaitik kuina txiki bat egingo dut, bateron bat ezagutzen badizu datorren urteko ekitaldirako babixau, bale? Egia esan behar dugu ere bai, ekitaldi honek zentzua da du guretzat baldin eta DBH, batxilergo, lanbide heziketako ikasten ari den gazteekin konektatzen badugu. Aurten garbi dago, begibistan dago ez dugula hori lortu, hitz egin dugu ikastetxeekin eta aurten badirudi, azterketa datak aldatu indira, atzeratu zian eta abisatu ziguten ahalegina egingo zituztela, baina agian ezingo lukela lortu eta geratu ginean streaming bidez gero grabatu egiten dela eta beraien material bezala landuko dituela, bale? Baina gure helburua horietako bada, gaztetxoekin konektatzea. Eta baita ere, herriko gaztei errekonozimentu bat eman, zientzia, teknologia, ibilbide profesional hori hartzen dituzten entzat ere, edo hartzen dutuenei ere bai, errekonozimentu moduan, zeren esfortzuko bidea da eta luzetxoago ere profesio edo lanbide bezala izateko. Eta hori da gure helburuetako bat. Gure ikuspegitik zientzia eta teknologia ikuspegi zabal batetik ikusi behar dugu, eta beti gizakien onuraren aldea, ulertuta. Eta gure ustez ezinbestekoa da gaurko eta iragana itxaropentsu bat izateko. Aurten ekarri ditugun gonbidatuak edo lortu dugun erakartzea honea gure gana ausartuko nuke esanez izar berriak direla. Ni pentsatzen dut hemendik beste urtetara beraien izenak entzungo ditugu. Gurekin daukagu Iraitz Kordero, Goratz Beobide, Martin Irizar, herrikoak, eta Javier González Konde, kuantikan adituan, ongi etorriak. Beste urteetan bezala, hasiko gara gure herriko gaztei hitza ematen, bakoitzak azalduko digu ze proiektotan dabilen, gero Javierrek parte hartuko du, bera eta gurekin egon behar zen Mikel Sanz, teknologia kuantikan erreferentea den gazte bat, Javier bere ikerketa taldekidea da, baina, kriston jota zegoen, ahotsi gabe, estula, eta, pena handi hartu du, baina ezin izan du gurekin etorri. Baina, esan digu, agindu dit etorriko dala eta deuda edo zorratxo hori gaindituko duela. Gu, Zarautzonen teknologia kuantika ere zer den, aspalditik interesa piztu zitzaigun gai bada, eta sorte edo kasualidade bat izan da, guetako gazte bat, Martin, kasu hontan, honeta zerbait esango digu eta gero hori balioko digu lotura Javierrekin hitz egiteko. Amaieran solasaldi txiki bat egingo dugu, beraien artean, pizkat hitz egiteko zer suposatzen du zientzia eta ikerlari izatea ibilbide profesionala, bai? Besterik gabe hasiko gea ekitaldiarekin, hasiko gea Iraitz Korderorekin. Iraitz EHUko telekomunikazioetako ingenieria da, ingenieritza konputazionala eta sistema adimenduetan masterduna oso aktiboa da, ikusiko duzue. Adimen artifizialen oinarritutako soluzio teknologikoak asmatzen eta horren atzean ibili da eta bere proiektu propioa garatzen ari da, Total Check deitzen da. Proiektu horrek Silicon Valleyri eraman zuen egonaldi batetara. Gaur egun beste startup batean CTO edo teknologiko zuzendaria da, Dentist startupean. Orduan, adimen artifizialak bultzatuko doako teodontologia eta prediagnostiko soluzio bat merkaratzen du startup horrek. Guzti honetaz, adimen artifizialekin zerikusi dituzten proiektuaz hitz egingo digu Iraitz. Nahi duzunean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Batez ere eskerrik asko Zarautzon elkartiai gaur guri honea ekartzeagatik.
niretzako kriston ilusio jaitait, zarauzarra izan da, zarautzen egotia, eta batez teknologia, adimen artifiziala eta ekintzailetzai buruz hitzaiteko, ez? Bueno, hanek esan duen bezala, Iraitz Kordero naiz, telekomunikazioetako ingeniero naiz. Izen luze horrek azkenian esatuguna da inteligentzia artifizialeko master bat indetela Donostiko fakultadian, ekintzailea ba naiz, eta azkenian ekintzaile proiektu hauetan, Totaltxek eta Maientisten, gaur enaiz oso sakonki sartuko, ez dizkizuet inteligentzia artifizialeko gauza raruak esplikatuko, ez da hitz tekniko raruak esplikatuko, baina bai nola aldeun inteligentzia artifiziala eta teknologia berri hauek, gure gizartian eta gure osasonian, bai industrian, aplikatu eta hobekuntzak ekarri. Bueno, ikuste zuen bezala, ez den ari jo gainen hau, izlari jare banaiz, batzutan horti deitzen diate txarra batzuk emateko. Eta, bueno, azteko, Totaltxekei buruz hitzaiten hasiko naiz. Pixkat kontestuan jartzeko, adibide hau jarri dut, demagun produzio enpresa badakaula. Produzio enpresa honetan, bi makina azkau, X produktu bat lehenengo makinat izartzea, gauza batzuk egiteitu makina horrek, bigarren makina horreta pasatzea produktu hori, produktua bukatu ite bigarren makina horrek, eta produktua jale listo dago, merkaturatzeko. Zer gertatzea bigarren makina hori puskatze baldin bada. Azkenian, produkzio guztia bertan beran gehatzea. Ezin dugu jarraitu, enpresak justo egun hortako jarduera eten inberdu, edo behintzat, makina horretako pieza aldatu arte. Azkenian, soluzio hau, gertaora honek, Euskadi mailan bakarrik urtean 4.000 milioi euro baino gehioko galerak ekartzitu. Eta diru asko zitzaiten egea. Nola alde hori aurrikusi eta, azkenian etenaldi hori gertatzeko zerbait aurrikusi, ez? Ez gertatzeko. Azkenian hortan sartu ginen eta inteligentzia artifiziala erabiliz lortu genuen mantentze prediktiboko sistema bat garatzia. Azkenean pixkatu lertzeko, oain arte enpresetan, aintzinean, erabiltze zan azan mantentze zuzentzailea. Makina badakat, pieza badaka makina horrek, pieza hori puskatu itea, orduan puskatzean ean bazeiten dugu. Proveedoria deitu, pieza berritak kargatu eta taldatu. Denbora tarte horretan, askotan, hilabeteko denbora tazitzaiten egea, ze makina batzuk, makina edo pieza batzuk oso garestila dira, edo oso handia dira. Orduan ezin ditugu enpresan estokian euki, ez makina pieza oso garestiak edo oso handia, porque ez dakela eukiukan. Orduan enpresa zeiten hasi zian, mantentze prebentiboa. Fabrikatzea esate dugu, pieza batek 2.000 orduko iraupena dakala. Orduan gu badakigu, denbora tarte horretan, noiz eskatu behar den piezak jakinda zenbat denbora tardatzen duen gure enpresara iristeko, eta pieza hori aldatzeko 2.000 ordu itetu nian. Hemen arazoa zein da, azkenian, bizitza erabilgarri guzti hori ez dugu aprobetxatzen. Ezkean, guri labadora bat saltze diguenean, esateko, 5 urtez, earki funtzionatuko izu. Eta igual zegarren urtean puskatu itea, baina igual ez. Igual 20 urte irektu ditu, hori azkenian, enpresan edo ambientian amentetik datoz, azken desgaztiak eta bar. Orduan zen lortu genuen. Azkenian, sistema txiki batian, mikroprozesagailu batian, hor inteligentzia artifizialeko modelo bat sartze genuen, hemen txedazkat argazki batzuk, inteligentzia artifizialeko modelo batzu sartze genitun, makina une oro aztertu itezun eta anomalia txikiak detektatu itezitun. Nola ikustean, nola nire eskua dakaten, laserra hor dakat, nire eskua mateten zentsore horietan eta ja sistemak alerta txiki horiek antzematu itezkigu. Hemen bentaja zein da, azkenian ikusten dezuen bezala, hemen ventiladore honetan, begibiztaz eta entzumenez guk detektatu ezin ditugun gauzak detektatzeitu inteligentzia artifizial honek. Honei esker, kalkulatzia dakau noiz puskatukoan pieza denbora nahikoakin. Hemen dikan, 2 hilabete eta puskatuko gala esategu sistemak, eta denbora dakau pieza hori erosteko eta bizitza erabilgarri guzti hori aprobetxatzeko. Hori da, lehenengo kasua, industrian sartuta, nire lehenengo proiektua, Totaltxek, eta bigarren esplikatuko zuen, Maientist. Maientisten iten deuna da, adimen artifiziala erabili, aho osasuneako. Honek zen nahi du esan. Imaginatu, zuek aplikazio bat dakazuela, etxian, doainik, 5 argazki atea eta zuen hauan informazioa emango zuenak. Bai patologiak, bai grabia da noez, bai dentistara joan behar zuen edo ez. Azkenian, herrialdian, bizalerian 100 ez da juten dentistara.
Eta hau arazo oso larria da, eta azkenian arrazoi printzipaletako bat beldurra da, eta bestia dirua. Azkenean, dakigunez bezala oso garestia da, entizara jutia, eta batzui beldura asko mateigu. Orduan zein dugu? Inteligentzia artifizialeko modelo bat preparatu. Zuek etxian, mugikor baten bitartez, argazki horiek analizatu eta diagnostiko hori eskuratzeko. Grabia baldin bada, azkenian aplikazioak ez dizu, nondazkasun, dentista gertuenekuak, edo valorazio batzukin, bideokontsultak dituzuin, chat bidez altzea komunikatu edo konsulta estetikoak egiteko, zure reseta elektronikoa eta bar aldituzu euki, ez? Hau da, pixkat, bigarren parte hori, nola inteligentzia artifizialak eta teknologia berriak laguntza egun, pixkat, gizartian hobekuntza hauek ekartzen. Eta parte honetako gai interesgarriena da investigatzen nahi gehala bain doktore askokin eta odontologo askokin ze kapazak izango gea hemendikan urte pare bat eta predezitzeko gaixotasun kardiobaskular bat eukiko dezuen, diabetes eukiko dezuen, haurdunaldi batean arazoak eukiko zuen, eta futuruan ea Alzheimerra detektatzeko gai kapazak izango otegean. Azkenian, hauan detektatzen ditugun patologia asko, zuzenki relazionatuta daude gaixotasun sistemiko haueta. Eta hori da pixkatu hain gai interesgarriena mundu honetan, pixkatu osasun parte hori prebenitzia, usten dugu kriston aurrera pasu galanta izango zala. Tamen, espero dut streamingen bitartez DBH-ko, institutuko jendia eta ikusten egotia, ze mensaje bat nahi nun trasladatu. Azkenean ni urte pila bat dara mazkitemen inteligentzia artifizialan arluan eta teknologia arluan lanian, baina gauza da, irakasle bat izan nu lanik hemen institutuan, Zarautzen, esan ziana nitzala kapasa, teleko bezalako ingenieritza bat aurrera eramateko. Azkenean, bota nahi deten mensajia da, ez utzi inorrek esaten, zer zeaten kapaz gaieteko, eta zer ez. Zer nik, kaso ingo izan maldimanion, azkenean, enitu nolako gauzak ingo. Argazki hauek, kriston gaztia teatzen naiz hemen, urte pila bat pasadia, baino karrera neon bitartian, jakatoi batzut apuntatzen hasi nintzen. Jendeak esatezin, aurrena karrera atea eta geho jakatoi jakin goituzu. Azkenian nahi teknologia asko gustatzen zait, eventu hauek asko gustatzen eskit, eta apunta hori nintzen. Jakatoi honetan totaltzek sortu zen. Eta hemendik aurrea beste guztia eraman dut. Azkenian, denbora aurrea junala, beste jakaito batzuta juten hasi nintzen, irabaziten ditun, hemen ikerlaneko nagusitako badao, eta Bilboko Goi Eskola Teknikoko arduradun bat, irratian eta dana atea ginean. Totaltzek proiektua programa batea eraman nun, Banco Santanderreko programa batea, Explorer izenekoa, 5 hilabetez proiektu hori garatzen hasi nintzen, eta azkenian sari bat eman ziaten. Eta sari hori zein zen, Silicon Valleyra jutia. Azkenian, irakasle horrei kaso ingo baldin banion, honean izan eratuko. Ez hori bakarrik, hemen ikustitu zuen, Google eneon itzan, Facebook eneon itzan, Salesforce eneon itzan, nire proiektua, estatu batuta eraman alizan nun, eta gainea Silicon Valleyra, ez? Eta bukatzeko, baizlari bezalare bukatuet, azkenian nire esperientzia transmititzeko nahi horretan, ez? Gaztiai mensaje hori transmitituz, nahi dezuena ikasi, azkenian askotan DBH-en gaude eta karrera elegitzeko orduan esatigu ez, baina horrek ez dazka salidak. Ez daude karrerak ez dazkaten salidak. Baizik eta pertsonak, salidak dazkaten pertsonak. Nahi dezuena ikasi, hor ikusten haidian gazte horiei, nahi dezuena ikasi eta goi ikusiko zue, aber salida dazkaten edo ez, eta zein berde zuen salidak eukitzeko, ez? Eta bukatzeko, guzti honek bai, autobus batian nire aurpegia ateatzea eraman dit, eta ez da gauza gutxi, ez? Berri ere esatet, jende horrei kasu ingo baldin manion, ez baldin manun ingenieritza hori ikasiko, pentsatzen, nitzala kapaza izango, inoiz zenuen ikusiko autobus batian nire aurpegia. Harri jamateu, baina benetan gertatu da. Hori da azkenian transmititu nahi etena, ez utzi benetan, inorrek esaten, zertzaten kapaziteko, eta zerrez. Eskerrik asko danagatik, aldia zuela aurkitu, sare sozialetan, Instagramen, email bitartez, eta testigua pasatzen ditu horren guai. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Iraitz. Ya he comentado al inicio de su presentación que es una persona muy activa, como habéis podido observar, y sobre todo yo creo que hay que poner en valor también dedicarse, ¿no? Dentro de la tecnología, en este caso, pues la inteligencia artificial, a buscar soluciones a cuestiones que nos pueden interesar a todos. Cuando nos habla de esa startup que puedes tener un prediagnóstico gratuito a través de una app, cuando todos sabemos lo importante que es la higiene bucal y lo costosísima que es y no lo tenemos en la salud, digamos, universal, ¿no? Cobertura suficiente. Bueno, yo creo que son cosas que es la que nos gusta por lo menos poner en valor, ¿no? Dedicar la tecnología a una aplicación que nos beneficie a todos. Hurrengo hitza pasatuko diogu Goratz Beobideri. Goratz empezó haciendo licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Baina bera asko maite duen itsasoa, surflaria da, surf irakaslea izan da urteetan, eta bera zeukan interesa itsasoari inguruan, eraman zitzaion bere bizitza edo bere norabide aldatzera zeharo. Kadizera juntzan, eta bertan ozeanografia fisikoan espezializatu zen eta klimaren fisikan masterra egin zuen. Momentu honetan, Hamburgoko unibertsitatean dago. Esfortzu handia egin du gurekin egoteagatik, Hamburgotik. Bihar berehala oso azkar junen behar du proiektu bat goi bilera importante bat dauka. Y bueno, pues le damos las gracias por hacer el esfuerzo. Él está en el Centro de Oceanografía, en el Instituto de Oceanografía, que depende de la Universidad de Hamburgo, que está también relacionada con el Instituto Max Planck o con el Centro de Investigación Max Planck, que luego algo también comentaremos, y está haciendo ahí su doctorado. El tema, las olas de calor. ¿Qué está pasando dentro de todo esto que nos habla del cambio climático? ¿Cómo podemos entender lo que nos pasa y cómo poder predecir con mayor antelación? Horretaz hitz egingo digu Goratz, cuando quieras. Bai. Bueno. Bueno, hasteko eskerrik asko, honea hurbildu zaizten guztiei. Bueno, voy a extender un poquito, tal como Iraitz ha aplicado la inteligencia artificial para cierto caso. En mi caso, estoy utilizando la inteligencia artificial para poder intentar predecir las olas de calor. Pues nada, voy a empezar. ¿Por qué? Lo primero, en Europa. En un estudio que hemos publicado recientemente en Nature, lo que hemos detectado es que en Europa las olas de calor se están intensificando hasta 4 veces más en comparación con el resto de las latitudes medias del hemisferio norte. Aparte de eso, por ejemplo, uno de los casos más fuertes de las olas de calor fue en el 2003, que dio comienzo a una serie de las olas de calor que en los años anteriores hemos estado sufriendo. Pues, por ejemplo, en el año 2003, la ola de calor causó 70.000 muertes solamente en Europa y sobre todo en Francia. Entonces, claro, si pudiéramos predecir estas olas de calor con un par de meses de antelación, podríamos evitar gran parte de los daños tanto humanitarios como los económicos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Y aquí quiero pararme un poquito porque, claro, más de uno tiene que estar pensando, ¿cómo me estás diciendo que vamos a predecir las olas de calor con 2 o 3 meses de antelación si estoy mirando el tiempo de lo que va a hacer la semana que viene y esto no acierta? Pues lo que estamos haciendo es ponemos la atención en el Atlántico Norte. ¿Y por qué? Porque los océanos tienen una persistencia mucho más mayor que la atmósfera, lo que le llamamos la memoria. El océano Atlántico, por ejemplo, si tiene un patrón, si hay un patrón en un cambio, ese cambio normalmente suele ser bastante persistente. Hay ciertos estudios de los años anteriores que han detectado diferentes regiones, como el giro subpolar, ciertos mares por aquí, el Atlántico, el Atlántico tropical, que lo que hace es, si tenemos ciertas anomalías, esas anomalías persistentes lo que hacen es condicionar a la atmósfera. Y ese condicionamiento es lo que estamos investigando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la atmósfera? Y ahora paso a la atmósfera. Aquí lo que tenemos es un mapa, tenemos en las líneas, tenemos aquí las altas presiones, aquí tenemos las bajas presiones, y los colorines que ves por detrás son las anomalías de las precipitaciones. Lo que suele pasar es si tenemos un estado de la atmósfera que es persistente, que puede ser condicionado por el océano que estábamos diciendo antes, si tenemos estas altas presiones estacionarias, lo que decimos en Europa, que no se mueven, lo que hace es, lo primero, hace un efecto de bloqueo, por eso le llamamos en inglés blocking situations. Lo que hace es
evita la entrada de las precipitaciones a Europa. Aquí se puede ver las anomalías positivas de las precipitaciones y aquí tenemos las negativas. Entonces lo que tenemos es unas condiciones muy estables en Europa en verano, lo que impide la entrada de las precipitaciones y añade una radiación solar. El sol está calentando cada vez más la Tierra y al final lo que tenemos es un efecto de las olas de calor en Europa. Este es el caso del 2015, que también fue otro evento bastante fuerte que afectó sobre todo al centro de Europa. Y ahora viene la pregunta de mi tesis, una de las preguntas que es, bueno, ¿qué región del Atlántico Norte nos proporciona una mayor información para poder predecir estas olas de calor? Entonces, lo que estoy intentando, lo que he estado aplicando es uno de los modelos que tenemos en el Max Planck, que llamamos el Grand Ensemble. Grande, ¿por qué? Porque lo que tenemos son 100 simulaciones históricas, son como si fueran 100 mundos paralelos, con todas las posibilidades que eso puede recurrir. De estos 100 modelos históricos, lo que tenemos son 15.600 años para poder estudiar cómo el océano Atlántico afecta a las olas de calor. Detectamos 5.000 años de estos 15.600 con olas de calor y otros 5.000 los que no tienen las olas de calor. Y partiendo de esto, aplicamos las redes neuronales. Lo que tenemos, cogemos el estado del océano Atlántico en primavera y creamos esta red neuronal para relacionar el estado del océano en primavera a las olas de calor. Esta técnica hasta ahora ha sido bastante criticada en nuestro campo del clima. ¿Por qué? Porque estas redes neuronales tienden a ser relativamente complejos y no dan una explicación. Uno puede conseguir una predicción muy buena, pero claro, en nuestro campo tenemos que saber el por qué. Y ahí entran las técnicas de explicación de la red neuronal, lo que les llaman, es que cuando una vez tenemos entrenado un modelo, podemos aplicar ciertas técnicas para poder detectar, por ejemplo, en nuestro caso, del Atlántico Norte, qué región es más relevante para poder predecir las olas de calor en primavera. Y bueno, pues partiendo de eso, estos son los resultados principales. Voy a ir por partes. En general, bueno, ahora os he detectado 3 patrones generales. Estos 3 patrones están confinados a los mares regionales. En el primer caso, por ejemplo, en el mapita este que vemos todo el Atlántico Norte. En cuanto más brillantes los píxeles, los colores, más relevante es esa región. Nos tenemos que quedar con eso. Entonces, en el primer caso, lo que vemos que la región más relevante es en la costa ibérica, sobre todo al oeste de la península ibérica, cierta parte del Mediterráneo y el Cantábrico. Si nos fijamos en aquí, si cogemos este área y trasladamos a las temperaturas superficiales del agua en primavera, vemos que tenemos temperaturas anómalamente calientes, tenemos temperaturas más calientes de lo común. Y lo que hacemos ahora es relacionamos estas temperaturas en el recuadro este que nos ha detectado la inteligencia artificial y lo que hacemos es estudiamos esta región, cómo afecta a las olas de calor y lo que vemos que en Europa, sobre todo en el sur, pero sobre todo en el oeste de Europa, es que tenemos esa relación. ¿Qué es lo que quiere decir? En cuanto más calor tengamos en esta región en primavera, cuando las temperaturas del agua son más calientes, las olas de calor van a tender a ser más fuertes al oeste de Europa. En la segunda parte detectamos la mayor señal en el Mediterráneo y hacemos la misma historia. Vemos cómo son las temperaturas en el Mediterráneo. Vemos que cuando tenemos las temperaturas anómalamente calientes en el Mediterráneo, en primavera, en verano tenderemos a tener olas de calor más fuertes, en este caso en el sureste de Europa. Y el tercer caso, el tercer patrón que hemos detectado, en general está centrado en el Báltico, pero también aquí no se ve tanto, pero bueno, me tenéis que creer, en el Mar del Norte. Estos 2 mares son los importantes y hacemos lo mismo. Detectamos que aquí tenemos temperaturas anómalamente positivas y cuando las temperaturas son anómalamente calientes ahí, pues en verano siguiente, en unos meses más tarde en ese verano, vamos a tener otra vez las olas de calor al sureste de Europa. Concluyendo mi tesis hasta ahora, lo que he estado haciendo, bueno, pues ¿cómo podemos predecir las olas de calor con meses de antelación en Europa? Observando las temperaturas superficiales del océano. Es una de las vías. Si alguien tiene una pregunta, podemos extender luego la charla. También hay otras maneras y otros patrones que uno puede detectar. Pero bueno, al menos con el Atlántico Norte vamos partiendo. Y del Atlántico Norte, ¿qué regiones son las que posibilitan esa predicción? Hemos detectado 3 áreas, la costa ibérica, mar Mediterráneo y mar norte del Báltico,
que podemos utilizar para poder anticiparnos a las olas de calor en el oeste de Europa, en el caso de la costa ibérica, y en el sureste de Europa, en el caso del Mediterráneo y el Mar del Norte. Mar del Norte y Báltico, perdón. Y con eso, pues estamos ahora en proceso de publicar otro artículo, que ahora está en la fase final, en revisión. Y bueno, como plan de futuro, ahora, claro, todo esto lo que está utilizando es solamente un modelo de Max Planck, que queréis o no, bueno, pues al final es un modelo con sus pros y sus cons. Ahora lo que intentamos hacer es si podemos aplicar esta información a un sistema de predicción real, que es el sistema de predicción que utilizamos en Alemania, y lo que estoy intentando hacer, si puedo utilizar esta previsión para el mundo real, si puedo predecir las olas de calor de los que vienen. Y como anécdota, por ejemplo, pues este año en primavera ya estábamos detectando que el Cantábrico estaba muy caliente, el Mediterráneo, parte del Mediterráneo también estaba muy caliente. Y bueno, como anécdota, uno de mis supervisores pues es una de las personas que desde el principio no creía en las redes neuronales y no creía en este proyecto, hasta que ha estado al sur de Francia y experimentó lo que venía y cómo el Mediterráneo se estaba comportando. Y me hizo bastante gracia que cuando vino a mi oficina y me dijo, ahora te creo. Y nada, pues con eso, daros las gracias, que ricasco zuen arretagatikán. Bueno, mi email, por si alguien tiene alguna pregunta, tiene algún contacto, cualquier cosa, más que contento para poder seguir charlando. Eta holaxe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Goratz. Desde luego el tema, ¿no?, está candente y que, bueno, pues volvemos un poco también a pensar gentes que dedican tiempo y esfuerzo en buscar, en hacer algo que nos beneficie, ¿no? Eso decíamos un poco, que la ciencia y la tecnología también esté al servicio del bienestar de las personas. Hirugarren gazteari emango diogu hitza, Martin Irizarri. Martin, EHUko ingenieri elektronikoa eta fizikaria da. Azkenengo urteetan DIPC, Donostia International Physics Centerren izan ditu kolaborazioak eta orain bertan bere doktorautza egiten ari da. Martine kontatuko digu bere tesia eta dijoan grafeno, eskala txikikoa den materiala, fisika lege klasikoekin ez du balio aztertzeko eta nolabait fisika kuantikoko legeak behar dira, bere propietateak ikertu eta ulertu ahal izateko. Berak kontatuko digu bere proiektua, bere tesi doktorala, eta nolabait balioko digu ere Javierrekin lotura egiteko teknologia kuantikoa dalata. Martin, nahi dezunean. Kaixo. Bai, kaixo entzuten da, ezta? Bueno, arratsaldeon. Ni Martin naiz, DIPC-en ari naiz doktoretza tesia egiten, eta, gu batez ere biltzen garena da nanoeskalako materialen ikerketa teorikoa edo konputazionala egiten, nanoeskalako materialei nanomaterial deitzen zaio. Orduan, lehenengo galdera erantzun beharrekoa da, ea zer den nanoeskala edo zenbateraino den txikia nanoeskala. Orduan, abiatuko baldin bagara hori demagun teniseko pelota bat dela. Eta, egun aldiz txikia egotzen baldin badugu, gutxi gora bera, arkatz baten puntaren lodiaren tamainerako zerbaitera iritsiko ginateke. Bat txikitu dezagun hori beste egun aldiz, eta gutxi gora bera, zelula baten tamainura iritsiko gara. Gutxi gora bera, askotariko zelulak egon daitezke, baina gutxi gora bera horra iritsiko ginake. Ba, zelula bat, 10.000 aldiz, 10.000 zatitan zatituko baldin bagenu, orduan iritsiko ginateke atomoen eskalara, nanoeskalara, eta hau da nanoeskala. Nanoeskala deitzen zaio atomo gutxi batzuen, edo nahi baldin bada molekulen eskalari, eta eskala hau behar dugu ulertu alizateko, adibidez, atomoen propietateak eta abar, ulertu alizateko. Orduan, guk nanomaterialak orokorran ikertu beharrean batez ere grafenozko materialak ikertzen ditu. Grafenoa, karbonoz osatutako material bat da, eta ziurrenik jakingo duzu baino, kapa bakarrez osatuta dago. Orduan, grafenoa nanomaterial bat dela esaten dugu, batez ere, atomo bakarreko lodiera duelako, baina era berean, bere propietate
bere propietate asko, adibidez elektroniko edo magnetikoak, oso sensibleak dira prezisio atomikoari. Orduan horrek esan nahi duena da, grafenozko egitura batek, atomo batzuk gora bera bere propietateak asko aldatzen direla. Orduan, bi dimentsiotako material hau zergatik izan daiteke interesantea. Batetik interesantea da, oso propietate mekaniko interesanteak dituelako. Ezagutzen den materialik gogorrena da. Altzairu baino gutxi gora bera 100 aldiz gogorragoa. Era berean, ezagutzen den bero-eroale onena da. Horrek esan nahi du, ez dagoela materialik berak bezain ondo transferitzen duenik beroa. Eta badiaz interesgarri izan daiteke, demagun kiroleko erroparako, beroak azkar egiten duelako alde gorputzetik. Baina gure ikertaldean batez ere, gure asmo nagusia, bere propietate elektroniko eta magnetikoak ikertzean datza, batez ere uste delako grafenoa materiala aproposa izan daitekela etorkizuneko gailu elektronikotarako. Adibidez, ordenagailu kuantikorako izan daitekena. Kontua da, grafenoaren propietateak esan dudan bezala oso sensibleak direla atomo bakoitza prezisio atomikora. Orduan, grafenoa ekoitzi nahi baldin badugu, derrigorrezko zaigu prezisio atomikoz ekoiztea. Eta orokorrean, bi modutan lortu daitezke bi dimentsioetako materialak. Batetik, goitik behera ekoitzi daitezke, horrek esan nahi duena da. Demagun hartuko dugu materiala handi bat, adibidez, grafitoa izan daitekena, arkatzaren punta izan daitekena, eta kapak erauzten joan gaitezke, harik eta kapa bakarreko egitura bat lortzen dugun arte. Hori printzipioz, esaten dena da, nahiko teknika erraza dela, baina era berean, teknika honekin ezin dezakegu prezisio atomikoa lortu. Bertatik aterako diren grafenozko egiturek, segurazki kontrolatu ezin ditzakegun formak edukiko dituzte. Aldiz, azken urte hauetan garatu dira beste teknika batzuk, behetik gorakoak deitzen zaienak, oso sofistikatuak direnak, eta bertan, molekula txikietatik abiatzen gara, eta oso temperatura altuetan, kapaz gara horiek elkartu, eta guk nahi ditugun, eta zehaztasun osoko grafenozko egiturak lortu. Adibide txiki bat erakutsiko dizuet, ez da zehazki grafenoa nola sortzen den, baina hemen ikusten da bideo honetan, azkenengo urtetan nola izan den kapaza teknikak garatzeko, material batean atomoak banan mugitu alizateko. Orduan hemen mugitzen ikusten duzuen hori atomo bat da. Eta pelikula hau eginda, argazki bat bestearen atzetik jarrita, eta argazki batetik bestera atomoak posizioz mugitu dira. Orduan hau da, deitzen zaio ezagutzen den pelikularik txikiena baino. Hau erakutsi nahi nizuen ikusteko azken urtetako teknikekin posible dela atomoak nahieran kontrolatu alizatea. Orduan, apur bat gure ikerketa lerroan zer egiten dugun azaltzeko. Batetik, eta hemen baten bat hortan ibili dena, egongo litzateke fisika edo kimika esperimentala ikertuko lituzkenak laborategian, kasu honetan grafenoaren propietate ezberdinak. Guk egiten dugun aldiz, alde honetan dago, ordenagailuetan. Guk egiten duguna da, aurre esaten saiatu, material hauek edukiko dituzten propietate elektroniko eta magnetikoak kasu honetan. Orduan, zein da esperimentu eta ordenagailuen eta esperimentuaren arteko bidea egiten duguna? Hori fisika kuantikoa da. Bide hori egiten fisika kuantikoak laguntzen digu. Zergatik? Nanoeskalan guk ezagutzen ditugun lege klasikoek, adibidez, Newtonen sagarraren ibilbidea azaltzeko dauden lege horiek ez dute balio eskala oso txikira joaten baldin bagara. Eskala txikiko partikulen portaerak ulertzeko guztiz bestelakoa den lege batzuk behar dira, eta hori fisika kuantikoak ematen digu. Orduan, labur azaltzeko, fisika kuantikoa esan daiteke fisika kuantikoak, edo nahi baldin bada eskala txikiko fisikak, 3 printzipio nagusi jarraitzen dituela. Batetik, egoerak kuantizatuta daude. Horrek esan nahi duena da. Hau mundu klasiko baldin bada, edo guk ezagutzen dugun mundua, txakur eta pertsonanek edozein altuera eta edozein abiadura izan ditzake. Ordea, nanoeskalako partikulek ezin ditzakete edozein egoera eduki. Eduki ditzaketen egoerak kuantizatuta daude.
Bigarrenik, eta hau da ziurrenik zailena ulertzeko, fisika kuantikoan edo eskala txikiko partikulek, partikula gisa portatzeaz aparte, uhin bezala ere uhin portaera daukate. Orduan, demagun, honek elektroiak igortzen dituela, edo nahi baldin bada oso partikula txikiak, eta bi zulo jartzen ditugula. Orduan, partikulak zulo batetik edo bestetik bakarrik igaro daitezke. Fisika kuantikoaren legearen arabera, eta guk espadu, eta gu hemen baldin bagaude partikulak igortzen direnean, gero atzean ikusiko duguna ez dira bi marra soil izango, baizik eta bi uhinen interferentziak sortutako patroia. Badakit hau konplexua dela ulertzea, baina hau fisika kuantikoaren bigarren nahi baldin bada printzipio nagusienetakoa da. Partikula izateaz gain, uhinak ere badira. Eta azkena, eta hau nahiko ezaguna da, ziurgabetasun printzipioarena dago. Mundu klasikoan, nahi baldin bada, pilota bat baldin badukagu, ziurtasun osoz jakin dezakegu pilota horren posizioa eta abiadura zein den aldi batean. Aldiz, nanoeskalara joaten baldin bagara, ezin dezakegu ziurtasun osoz jakin aldi berean partikula baten informazio guztia. Adibidez, honekin saiatuko naizena da irudikatzen zer dan gertatzen dena nanoeskalan. Demagun atrakzio honetan, auto hau, tren hau, goikaldean dagoela eta hortaz abiadura baxuan dagoela. Argazki bat aterako baldin bagenio, irudia ez litzateke hain difuso aterako eta hortaz posizioaren gaineko gure jakintza nahiko zehatza litzateke. Aldiz, ezingo genuke halako informazio zehatzik atera abiadurari dagokionez. Aldiz, trena aldapa bera dagoenean eta argazki bat ateratzen baldin badugu, nolabait irudia difuso xamar aterako da eta horrek esan diguna da, ez dakigula posizioaren inguruko informazio zehatza, baina aldiz, abiaduraren inguruko informazioa ematen digu. Orduan, hau da, eskala txikian gutxi gora bera eta simple azalduta gertatzen dena. Eta orduan, lege guzti hauekin eta askoz ere gehiagoekin, eta honekin amaituko dute nire izartzea, guk egiten duguna zer da. Lege hauek guztiekin saiatzen gaena da, gero, esperimentalki sortuko diren materialen propietateak aurrezaten saiatu. Orduan, demagun, guk nahi dugula material batek elektrizitatea garraiatu dezala norabide batean. Hori, aurrez, teorikoki, probatzen ditugu material ezberdinak, ea zeinetan izan daiteken hori egingarri, ondoren materiale horiek proposatu izateko demagun, fizikari edo kimikari esperimentalei. Eta gero horiek, laborategian, probatzen dute, ea teorikoki aurrezandakoa egia den, ala ez. Eta, irudi honetan naiz eta ez den garrantzitsua zer dan bertan agertzen dana, hemengo zutabe honetan erakutsi nahi nuena da teoriak zer aurre esaten duen, eta gero esperimentoetan zer den agertzen dena. Eta orduan ikusi daitekena da, bataren eta bestearen artean, badagoela lotura handi xamar bat. Orduan laburtzeko, eta honekin amaituko dut, guk egiten duguna, gutxi gora bera da, propietate interesgarriak direnak aurre esaten saiatu konputazionalki eta teorikoki, gero horiek esperimentalki ere ikusi ahal izateko. Orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko, Martin. Ez da hain erreza ulertzeko, baina hau somatzen dugu hor ikerketa basiko garrantzitsua dagoela gero hainbat gauza garatzeko. Ni araño iritsi naiz, gehiago ez naiz iristen. Baina bai gogua edo piztu daukagu interesa eta Martinek daraman proiektuarekin hori fisika kuantika, teknologia kuantika zer dan, nahi genuen ekartzea saio honetara. Y para eso tenemos a Javier Conde con nosotros, que agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho venir desde Bilbao. Venía acompañando y haciendo un tándem muy interesante con Miquel, que ya comentaba Miquel Sanz. Hablaba con él esta tarde y tenía mucha pena, sobre todo, hoy igual no va a tener el público que hubiera querido, porque lo que le gusta es animar a los chavales y a las chavalas a pensar en la carrera científica y animarles, ¿no? Él organizaba olimpiadas de física, nos decía, en Madrid. Pero viene con nosotros un sustituto de mucho nivel también. Les hemos pedido, porque luego nos enseña Javier, han hecho un poco al animón lo que nos van a presentar,
Y bueno, pues eso, que nos contaran qué es esto de la tecnología cuántica. Oímos muchas cosas, siempre como con un aire muy futurista, ¿no? Pero no sabemos, bueno, no sabemos, muchos de nosotros no sabemos ni ubicar ni qué supone eso. Y veremos cómo aquí en Euskadi tenemos grupos de investigación importantes. Luego nos contará, aparte de explicarnos un poco qué es esto, nos contará Javier en dónde estamos en Euskadi, dónde está también un poco el juego de esta tecnología a nivel mundial. Javier hizo el doble grado de Matemáticas y Física en la Complutense de Madrid. Me decía, Miquel, coméntalo porque es muy exigente, tiene mucha fama. Bueno, pues Javier viene de ahí. Es compañero en el grupo que lidera Miquel Sanz en la UPU desde el 2018, que es Quantum Computation and Architectures. Además, Javier, quiero decir, es una de las 9 personas que está haciendo el doctorado bajo la dirección de Miquel Sanz, pero además también tiene otra perspectiva y es también esta ciencia y su aplicación en las cosas que hacemos, ¿no? Él, por ejemplo, además de todo esto que os cuento, de acompañar a Miquel en el grupo de investigación y de estar haciendo el doctorado, pues es CEO de una empresa, de una startup en Vizcaya, que es Quantum Maps. Bueno, pues al final lo que queremos es que nos cuente qué es esto de la tecnología cuántica y también vamos a compartir un poco dónde está Euskadi y luego, bueno, pues haremos, pues cambiando de plan B, pues podemos hacer luego un diálogo entre el público. Javier, cuando quieras. Eskerrik asko. Kaixo, bueno, como hemos dicho, vamos a hablar un poco de las tecnologías cuánticas y la charla está planteada para que discernamos todo lo que la ficción nos ha introducido a través de las películas, aprovechando que estamos en un cine, con lo que verdaderamente podemos esperar de esta tecnología. Entonces, estoy reemplazando a Miquel Sanz. Desde aquí, mis más profundos deseos de que se recupere pronto, que nos tenemos que ir a Singapur. Bueno, Quantum. Quantum nos rodea. Seguramente que cuando vayáis a poner el lavavajillas os encontráis con que la marca principal es Finis Quantum. Si vais a comprar una tele para ver Netflix, Quantum. Si vais a compraros una bonita pulsera, Quantum. Si vais a echarle líquido al acuario, Quantum. Si vais a compraros unas gafas, mejor que sean Quantum. Y el otro día, caminando por Bilbo, también vi algo así como de belleza Quantum. Bueno, aparte de toda esta publicidad y todo este uso incorrecto de lo que son las tecnologías cuánticas, ¿qué nos podemos esperar? Y no es que lleve el chaleco por nada, es que os voy a hacer una encuesta. Entonces, me gustaría, en primer lugar, ir planteando una serie de preguntas y las personas que penséis que esto es posible, que levantaseis la mano y después vamos a ver por qué sí o por qué no. Alguna verdad ahí escondida dentro de lo que vamos a plantear. Entonces, en primer lugar, las tecnologías cuánticas nos van a permitir viajar más allá de la velocidad de la luz. Y también os animo a que intentéis reconocer las fotos que hemos ido poniendo de bastantes famosas obras cinematográficas. Entonces, ¿quién piensa que las tecnologías cuánticas nos van a poder permitir viajar más rápido que la luz? Vale, veo que hay pocas personas. Pues no, lamentándolo mucho, la velocidad de la luz es inviolable y nunca vamos a poder ir más rápido. Es más, por tener masa, nunca vamos a poder ni siquiera alcanzarla. Segunda pregunta, ¿las tecnologías cuánticas nos van a poder permitir teletransportarnos? ¿Alguna mano? Eso dicen, ¿no? Sí. Hay un capítulo de Big Bang Theory en el que Sheldon Cooper dice, si yo pudiese teletransportarme, lo que se reconstruiría al otro lado sería una copia idéntica de mí, pero el verdadero Sheldon Cooper moriría. ¿Podríamos teletransportar toda la información que codifica nuestra biología? Podríamos teleportarla, que no es lo mismo. Que yo luego explicaré lo que es teleportar información. Materia no se puede teletransportar. Pero si nos reconstruyésemos al otro lado, no seríamos los mismos. Así que, no, lamentándolo mucho, ni con Star Trek ni con Modern Family podemos teletransportarnos. Tercera, la computación cuántica nos permitirá realizar cualquier cálculo de manera instantánea. Y esto viene a ver que hace no mucho estábamos en una conferencia y íbamos ahí a pedir un Uber y leyendo la descripción del conductor ponía, soy una persona que le gusta mucho la ciencia. Primera pregunta, bueno, ¿a dónde vais? Nada, a una conferencia científica. Ah, ¿habéis oído hablar de los ordenadores cuánticos? A Miquel y a mí nos quedamos una cara, bueno, algo sabemos. Pues bueno, el paisano aseguró que los ordenadores cuánticos iban a servir
para un propósito que quién no querría, que era calcular la ruta que tenía que hacer un cohete para ir hasta la Luna, tomarse una cervecita y volver. Pues lamentablemente siento decepcionar a este pobre hombre, pero las tecnologías cuánticas van a poder permitirnos acelerar algunos cálculos, pero no todos los cálculos van a poderse acelerar y no todos los problemas van a poderse resolver con un ordenador cuántico. Os animo también a que intentéis reconocer esa foto. Y por último, las tecnologías cuánticas nos van a permitir viajar en el tiempo. Quizá una de las referencias más recientes sea esta de aquí, ¿no? Cómo deshacer el lío de Thanos. Y sí que hay cierta verdad en poder viajar en el tiempo, pero no miniaturizándonos y haciéndonos pequeñitos. Viajar en el tiempo, así como concepto general en física, podría ser posible si nos pudiésemos poner a la velocidad de la luz, con lo cual hace que el tiempo pase más despacio para nosotros, más rápido para los demás, y viajamos hacia el futuro solamente. Pero bueno, es un pequeño matiz. Con lo cual, a priori, tampoco las tecnologías cuánticas nos van a permitir tener una máquina del tiempo. Y una vez dicho esto, vamos con un poquito de introducción a estos términos que nos manejamos los físicos, que los hacemos para hacernos los chulos para que nadie más nos entienda. Vamos a tratar de ir un poquito más sobre esto. ¿Qué es la física? Bueno, la física, lo vamos a plantear un poco desde un concepto filosófico. La física básicamente lo que nos permite es no conocer el universo tal cual es, sino observar el universo, proponer un modelo y tratar de tener predicciones, tener control sobre la naturaleza. De eso va la física. Entonces, básicamente, el modelo estándar tiene lo que son los bits en cuanto a cómo codificamos la información, que puede ser un 0 y un 1. Y frente a eso funciona toda la tecnología, o la mayor parte de la tecnología desarrollada a día de hoy. Todos los móviles, ordenadores que podamos tener, televisiones, funcionan con este principio. Mientras que la tecnología cuántica funciona con... No han innovado mucho, le han puesto un Q delante con los qubits, que básicamente pueden ser un 0, un 1 o cualquier combinación de 0 y de 1, que si lo vemos en una esfera, puede ser cualquier punto de esta esfera. Y con esto pasamos a los grados de libertad. Y es que cuando hablamos de un sistema físico, tenemos que saber describirlo concretamente con una serie de características que nos permitan identificarlo. Cuando hablamos de algo que se está moviendo, pues damos las coordenadas espaciales, así como la velocidad. Si hablamos de un sistema de un gas, pues ¿cómo está la caldera? Pues qué temperatura, qué presión tiene, ¿no? Todo eso son los grados de libertad, que es aquello que puede variar dentro de un sistema físico. Y en concreto, los grados de libertad cuánticos, con respecto a lo clásico, es que mientras que algo clásico puede estar aquí arriba o aquí abajo, lo cuántico puede estar por aquí, bailando, dando vueltas, y se puede codificar a lo largo de toda la esfera. Con lo cual, tiene muchos más grados de libertad que la propuesta clásica. Y por último, ¿cómo se codifica esto? Un grado de libertad clásico se codifica en lo que se conocen como transistores, que básicamente son aparatos eléctricos que si pasa electricidad marcan un 1 y si no, un 0. Mientras que un qubit se puede codificar de muchas maneras. Una de ellas, por así decirlo, la más sencilla, es la polarización de la luz, que básicamente está en cómo va oscilando el campo electromagnético de la luz, como podemos ver aquí. Así que, habiendo dicho esto, vamos con algunas de las propiedades más importantes de la computación cuántica, que es el entrelazamiento y las correlaciones cuánticas. Pero, ¿qué es una correlación en física? ¿A qué le llamamos correlación? Seguro que habéis oído hablar de las correlaciones clásicas, o al menos las habéis manejado. Porque cuando jugamos al billar, por ejemplo, y queremos meter una bola, siempre, aparte de intentar meter la bola, también hay que ver dónde dejamos la blanca para no dejárselo muy fácil al otro. Entonces, tenemos que pensar en la cabeza, si yo golpeo a esta bola, ¿dónde va a ir la otra para no ponérselo muy fácil al siguiente? Entonces, básicamente, las correlaciones es, si yo sé algo acerca de un objeto, puedo inferir, puedo estimar qué voy a poder saber de otro objeto. Y básicamente, podemos medir posiciones, velocidades, velocidad de rotación, temperatura, presión de un individuo y poder conocer el otro de manera instantánea porque las variables están correlacionadas. Así que, volviendo a la física cuántica, uno de los ejemplos más importantes es que si tenemos un estado cuántico que sea entrelazado de tal manera que sea una superposición de 0, 0 más 1, 1, si medimos el primer qubit, automáticamente el sistema va a hacer que el segundo qubit también se encuentre en 0. Y esto es porque el sistema está correlado. Existe una correspondencia entre el primer y el segundo subsistema.
Y a esto le llamamos entrelazamiento cuántico, lo cual ha sido bastante complicado de entender y dio lugar a un gran debate entre los físicos a principios del siglo. Y dicho esto, vamos a por las tecnologías cuánticas. Las tecnologías cuánticas han estado presentes desde hace muchos años. Lo que pasa es que a veces incluso se trata de esconder o se ha tratado de no hacerlo muy explícito porque puede llegar hasta provocar miedo, ¿no? Por ejemplo, la resonancia magnética, muchas veces se omite la última parte porque puede sonar un poco mal, ¿no? Lo de nuclear, a ver qué me van a hacer. Entonces, la primera revolución cuántica utilizó propiedades cuánticas y desarrolló inventos basados en las tecnologías cuánticas sin utilizar sus propiedades explícitamente. Y así un transistor, el láser o la resonancia magnética nuclear no se pueden explicar si no utilizamos el modelo de la mecánica cuántica. Y recientemente tenemos la segunda revolución cuántica, que es aquella revolución que trata de utilizar los fenómenos intrínsecamente cuánticos, como la correlación y la superposición, para desarrollar tecnologías que mejoren las tecnologías clásicas. Y las tres tecnologías principales dentro de esta segunda revolución son la computación, las comunicaciones y la metrología cuántica. Vamos a ver un poco acerca de cada una de estas tres. En primer lugar, la computación. Computar básicamente consiste en implementar algoritmos que nos permitan resolver un determinado problema, ¿no? Esta es la famosa máquina de Turing, usada para descifrar Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente vamos a poner un ejemplo de qué problema querríamos resolver. El problema que proponemos aquí es, vamos a buscar un elemento en una lista desordenada. ¿A alguien se le ocurre qué empresa podría tener interés en buscar un elemento en una lista desordenada? ¿No? Pues, ¿cómo? ¿No? Bueno, pues este ha sido el detonante de que Google se lanzase a la carrera de la computación cuántica, porque si podemos buscar más rápido, podemos ofrecer un mejor servicio. Así que el problema de buscar una lista, en general, si tengo n elementos, en el peor de los casos, me hará buscar hasta el último, porque no tengo ningún criterio con el que buscar, no tengo ninguna estructura que me permita acceder eficientemente a la información. Pero gracias a la computación cuántica tenemos grados de libertad adicionales, de tal forma que si clásicamente tenemos que recorrer este camino más largo para llegar desde un punto hasta otro, cuánticamente estos grados de libertad adicionales nos permiten tomar atajos y llegar más rápido, hacerlo en menos pasos. De tal manera que estos grados de libertad lo que nos permiten es que en lugar de hacer n, hagamos raíz de n. Y de tal manera que si tenemos una lista de 100 elementos, con tan solo 10 consultas seríamos capaces de encontrar el elemento que buscamos en la lista. Segundo lugar, comunicaciones. Las comunicaciones son muy importantes y en particular el hecho de que las comunicaciones sean seguras y de que no tengamos a nadie espiándonos. Entonces, vamos a poner un ejemplo que es el de la teleportación. ¿Cómo podemos transmitir información? Supongamos que tenemos a Alice a un lado y a Bob en el otro lado. Y ellos están compartiendo un par de qubits que están entrelazados, de tal manera que lo que hagas en el uno va a afectar a lo que se haga en el otro. La teleportación cuántica lo que nos permite es que Alice haga una serie de operaciones sobre sus qubits de tal manera que comunique esta información a Bob de qué ha hecho, clásicamente, para que Bob la reciba y con esa información recibida Bob sea capaz de hacer lo mismo y recoger la información del estado cuántico que está entrelazado. De manera que si tuviésemos a alguien tratando de espiar la conversación, lo que se espiaría sería una información que básicamente le está diciendo a Bob lo que tiene que hacer, pero no la información en sí. Con lo cual, aunque se interceptase el mensaje, la comunicación sería segura porque es vía el par entrelazado. Y por último, el ejemplo de la metrología. La metrología básicamente nos permite medir más preciso. En medicina, por ejemplo, cuando hacemos un escáner, queremos detectar con mayor precisión la presencia de un tumor. Y clásicamente todas estas técnicas implican que si queremos medir mejor, tenemos que hacerlo con más potencia y tenemos que hacerlo más veces. Con lo cual, si tenemos una tecnología que sea invasiva, cuanta mayor resolución queramos, peor va a ser. La tecnología cuántica, en ese sentido, nos permite utilizar estas propiedades cuánticas para poder hacer esto de manera más eficiente y sin necesidad de aumentar la potencia, haciendo menos invasivas ciertas terapias, por ejemplo. De tal manera que lo que utilizamos aquí es una dualidad. De tal manera que, por ejemplo, yo quiero detectar
la velocidad a la que va una aeronave y yo tengo dos haces láseres. Uno lo enfoco al avión para tratar de detectarlo y el otro lo enfoco directamente al medidor. De tal manera que la interacción del que he enfocado al avión cuando rebota con el original me produce una correlación de la que puedo inferir información acerca del objeto que estoy tratando de identificar. De tal manera que evitamos utilizar mayor cantidad de recursos frente a una tecnología clásica. Y, por último, hemos hablado de tecnologías, pero las plataformas en las que esto se puede desarrollar son muy amplias. Las más comunes, iones atrapados, básicamente átomos a los cuales les hemos añadido o quitado carga y que los encerramos con un potencial electromagnético. De hecho, esto que veis aquí son estos atomitos alineados para poderles hacer perrerías con láseres. Circuitos superconductores. Esta es la mítica escena del candelabro con un montón de refrigeración y demás que IBM está desarrollando. Y por último, fotónica. Básicamente, utilizar la luz para poder hacer tecnologías cuánticas. Pues nada, eso ha sido un poquito de lo que os queríamos dar. Unos pinchos, ¿no?, de computación cuántica para que pudieseis degustar en qué se basan estas tecnologías. Y por último, antes de daros las gracias por vuestra atención, mencionar un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos un ecosistema que está creciendo en Euskadi, cada vez más potente. Tenemos representación en proyectos muy importantes que están teniendo lugar a nivel europeo, ¿no?, como el proyecto del Open SuperQ, siendo Euskadi el único socio en el sur de Europa en este proyecto. Así como se están desarrollando múltiples iniciativas, ¿no? Y los principales agentes en esto, pues la Universidad del País Vasco, el BECAM, Ikerbasque, el nuevo instituto que se ha fundado dentro de la universidad, que es el EHU Quantum Center, que unifica un poco las distintas facultades que están haciendo esto para unir a los físicos, a los ingenieros, a los matemáticos, para que al final estemos todos juntos trabajando en lo mismo. Y bueno, pues esto es todo. Eskerrik asko y espero que os haya gustado. Bueno, un placer, creo, no sé, yo primero la manera que también de ameno que nos has trasladado esto no tan fácil de explicar, ¿no? No sé, si os parece, teníamos como un plan, pero tendremos que cambiar. Hay posibilidad de que desde el público les podamos hacer preguntas. También habíamos hablado con ellos, o había hablado con Miquel y con Javier. Bueno, pues, ¿qué es esto? Bueno, cómo la decisión, ¿no?, de dedicarte pues, a una carrera científica, eso que supone, ¿no?, en cuanto a, bueno, pues también tu proyecto de vida, lleva un tiempo, es más larga, y qué te permite hacer, ¿no? Y habíamos hablado también que entre ellos, ¿no?, pudieran dialogar o hablar, bueno, cómo están viviendo su apuesta profesional, ¿no?, por este camino y qué nos podéis, o sea, cómo lo estáis viviendo y qué recomendáis. O sea, ¿os parece importante? Necesitamos en este país, que es pequeño, ¿no?, conocimiento, investigación y esfuerzo por, no sé, siempre estamos diciendo lo mismo, pero de hacernos mejor, por tener un futuro mejor, ¿no?, que no nos digan otros, o que no nos venga tecnología siempre de fuera, o que no nos impongan, o que nos veamos, ¿no?, como marionetas ahí. No sé, nosotros lo que le damos valor a que, bueno, pues que también podemos hacer desde aquí algo por nosotros y que sabemos de tecnología y que la estamos aplicando. No sé, os doy la palabra si queréis hacer algún comentario, cómo lo estáis viviendo, qué proyecto tenéis en estos años que estáis haciendo el doctorado, cómo os veis. Javier ya está un poquito, ¿no?, bueno, ha entrado en la empresa, en el mundo de la empresa, que también tiene su, bueno, y también Iraitz, ¿no? Pues nada, os pediría que nos vayáis contando cómo lo estáis viviendo. Y luego, sí, ¿no os animáis? Sí. Hombre, lo primero, si hay alguna pregunta, preferiría También, dar prioridad a Vale, la gente pues, del público que puede sí, tener alguna pregunta para poder como interactuar, que no queráis. sea unidireccional. Vale. Sí, tenemos aquí un micrófono inalámbrico para que podáis preguntar a cualquiera de ellos. Nos habéis contado muchas cosas y diferentes.
Sí, las personas mayores somos inconscientes y entonces solemos hacer las primeras preguntas. Haré una pregunta o ya luego, pero quisiera hacerte una pregunta, no sé cómo te llamas, el chico de Bilbao. Javier. Sí. Javier. Eres muy atrevido, ¿eh? De hablar de física cuántica. Mira, yo tengo 87 años y cuando estaba haciendo la tesis de matemáticas aplicadas a la física cuántica, fíjate tú, en la Sorbona, hace 60 años. No podíamos decir más que lo que has podido decir. Y le faltaba una cosa, yo creo. Es que en física, cualquier exposición de física, permíteme que te diga, acábala diciendo hasta prueba de lo contrario. No sé si conoces a Feyerabend, que es filósofo y físico, y que dice, toda conclusión científica que se llegue con métodos, a la que se llegue con métodos científicos, es científicamente condenable. Se tarda mucho en pasar de lo real a la realidad. Y el problema de las matemáticas y física es que la gente cree que ve lo real, ve la realidad. Coger la imagen de la caverna de Platón y está mirando la realidad, pero lo real pasa detrás de él y no lo ve nunca. Y por eso en física se tarda y se cambian cosas. Fíjate tú, se ha considerado a Newton como un gran físico y de repente llega Einstein y le deja un poco en chirlas, vamos a decir. Por eso es muy atrevido, yo creo, que de hablar y lo has hecho perfectamente bien, porque es dificilísimo de hablar de física cuántica expresándose, ya que yo creo que hay como un espacio entre lo real y la realidad que existe en toda traducción matemática de la física actual. Y hacemos cosas porque creemos, porque en aceleradores de partículas hay fotografías que nos dicen que hay eso, pero no lo vemos, vemos la foto. ¿Quién iba a decir, y con esto acabo, quién iba a decir que hace pocos años se iba a descubrir un fenómeno en física, que es el bosón de Higgs, que es capaz de traer algo para llevarlo a la nada? Es decir, crear una masa en una partícula. ¿Quién iba a decir? Y entonces, eso es lo que tiene de bueno la física, es que no se acaba nunca. Nunca. ¿Y por qué? Porque si el que está en la caverna de Platón, si se da la vuelta, va a tener agujetas. Y continuamente habrá cosas nuevas que van a pasar detrás de él. ¿Le vas a hacer, Antxon, la pregunta o al final ahora? No, Vale. era lo clásico de gente mayor que dan consejos. Ellos no tienen. Vale. Lo que sí quiero hacer una pregunta es a Goiás. Eso es. Son olas de calor. Y como todas las olas, son ciclos de olas de calor. Y hay un tiempo entre ola y ola. Quisiera saber si ese espacio entre ola y ola existe en cualquier lugar del mundo cuando hay olas de calor. Si la frecuencia de las olas o de los días de calor es la misma en un sitio o en otro. Vale, es que recas, Conchón, por la pregunta. Si hay un patrón, sí puede haber. El término, lo primero, igual, el término de la ola de calor, bueno, es un término relativamente comercial. No por ser porque se le llame ola, tiene alguna frecuencia, una periodicidad. Le llaman ola, yo creo que por dos motivos. Uno, porque puede ser muy repentino, puede venir como una ola, ¿no? Puede ser de estar, de repente el sistema se
el sistema tiende a crear un fenómeno que puede ser muy repentino. Pero es muy buena pregunta. De hecho, ahora en los últimos años lo que sí estamos viendo, por ejemplo, es que la foto esa, no sé si os recordáis, la foto esa que os he enseñado de las altas presiones y las bajas presiones. Eso si enseñáramos todas las latitudes medias de todo el globo, sí vemos que hay un patrón en la que hay una secuencia de una onda que engloba todo las latitudes nortes las latitudes medias del hemisferio norte. Ese patrón sí que ya llamamos que hay diferentes frecuencias, en la frecuencia misma en el espacio, no en el tiempo. Y hay ondas con frecuencias, por ejemplo, que llaman el número 4, el número 5, y hay diferentes patrones que sí tienden a tener una estructura. Temporalmente no me atrevería a decir que hay una periodicidad. El por qué. Cuando se genera unas olas de calor, en general suele ser como una superposición de diferentes situaciones, de diferentes eventos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso lo que he descrito es cómo el océano puede repercutir en las olas de calor, pero no solamente nos tenemos que centrar en el océano. Uno tiene que mirar, por ejemplo, otro ejemplo puede ser cómo está la humedad de la Tierra anteriormente, cómo están los polos, porque es un sistema al final que está muy conectado, entonces puede que el océano de una señal tienda a crear o predecir una ola de calor, pero se tiene que ir de acorde con la humedad de la Tierra, con el estado mismo de la atmósfera que tiene su ciclo. Y es muy difícil interponer esas diferentes periodicidades. Por ejemplo, el océano tiene una escala que puede ir de meses a años. Si vamos a los polos también tiene una periodicidad todavía más lenta y la atmósfera tiene mucho más rápida. ¿Cómo se sobreponen esos diferentes medios con diferentes periodicidades y pueden dar una ola de calor que el producto final tenga una periodicidad exacta? Es muy, muy difícil. Y es más, las olas de calor por definición son extremos, por lo que ocurren no muy frecuentemente. Y no tenemos una serie temporal, por ejemplo, suficientemente larga para poder estudiarlo con detenimiento lo que está pasando. Lo que estamos haciendo es coger modelos, que son simplificaciones de la realidad, y partimos de esa base. Resumiendo, sí tiene una periodicidad o una frecuencia en el campo estructural, en el espacio, pero no temporalmente. No sé si me he explicado. Ricasco. ¿Alguna pregunta más? Por ahí atrás. ¿Quién tiene micrófono? Ah. Luego yo tengo una para vosotros. A ver, no, más que una pregunta, quería enfatizar en el mensaje que ha lanzado Iraitz al principio. Y es que te digan que no vales, lo importante está en que te lo creas o no. Dicen que a Einstein le debió pasar algo así, ¿no? Que le dijeron que no valía y luego pues parece que valía. Esta semana he leído un libro muy pequeño, muy sencillo de Luis Rojas Marcos, que es el director de Sanidad de Nueva York, un psiquiatra muy famoso, y cuenta cómo de pequeño pues le dijeron que no valía y suspendía todo y su familia le llevó a un colegio a un centro de cateados. Y allí tuvo la suerte de encontrarse con una profesora, joder, pues que le vio algo y luego pues es un tío famoso a nivel mundial. O sea que me parece importante el mensaje ese de que hay que no creerse lo que a uno le dicen y pelear. Bueno. Les trasladaremos a las profesoras que más o menos nos siguen y que hoy pues no han podido venir porque era un mensaje para ellos, ¿no? Sobre todo para nosotros ya también podemos creer que podemos hacer cosas. Beste bat. Dos preguntas. Una es el mundo cuántico. Cuando yo estudié física hace mucho tiempo, el tema se quedaba en que el núcleo tenía protones y electrones y si entrábamos y
y neutrones, ¿no? Protones y neutrones y electrones. Entonces, si éramos capaces de romper ahí el núcleo ese, pues salía energía, la energía nuclear, los rayos alfa, beta y gamma. Esa parte de la física tiene algo que ver con la cuántica. Pregunta número 1. Y pregunta número 2. En los estudios que está haciendo Goratz, entiendo que se considera una variable fija la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera. Y otras variables fijas también, supongo, vamos. Esas dos preguntas. Bueno, respondiendo a la primera, la física cuántica es una necesidad, ya que a principios del siglo pasado había ciertos fenómenos que no se podrían explicar con física clásica, porque los modelos que teníamos no eran suficientes. Entonces, en particular, el modelo del átomo, una de las cosas que se predecía es que el electrón por radiación, a base que a medida de dar vueltas y vueltas y vueltas, acabaría cayendo eventualmente al núcleo. Y eso no era lo que sucedía. Otra de las cosas que, por ejemplo, pasaba y que la teoría predecía es lo que se llama la catástrofe ultravioleta, que básicamente quiere decir que si nos pusiésemos enfrente a una hoguera, la cantidad de radiación que debería emitirse automáticamente nos mataría. Y eso la experiencia nos demostraba que no era así. Con lo cual, la computación cuántica, las tecnologías cuánticas y la mecánica cuántica son sofisticaciones más complejas para explicar lo que está ocurriendo a nivel muy pequeño. Son teorías que nos permiten tener un entendimiento, una modelización de lo que está ocurriendo a nivel muy pequeño. Y ahí hay dos cosas. Una que es la herramienta matemática que nos permite describir lo que está ocurriendo y otra es la interpretación de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la mecánica cuántica nos dice que hay una descripción probabilística y que las cosas tienen una determinada probabilidad de estar en un sitio o de estar en otro. Lo que esté ocurriendo en realidad, cuando nosotros observamos, porque la mecánica cuántica, una de las particularidades que tiene, es que el observador modifica el sistema. El observador hace que algo que tenga una probabilidad de 50% de estar en un sitio y 50% de estar en otro, se manifieste. Entonces, la gran pregunta es, ¿verdaderamente esto está colapsando, estar en un sitio? ¿O está ocurriendo otra cosa más grande que no somos capaces de percibir por nuestras limitaciones biológicas de ser seres humanos, ¿no? Entonces está la teoría matemática que explica esos modelos, que es la mecánica cuántica, y luego las interpretaciones de cuál es la verdadera realidad, que hay más de una, ¿no? Entonces, respondiendo a esa pregunta, sí, la mecánica cuántica, entre otras cosas, surge para dar respuestas a problemas que se planteaban a nivel atómico y para explicar fenómenos que se veían en los experimentos. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta perdón. 2. Uy, Sí. qué despiste. A ver, es por partes. Desde el siglo XVII. ¿Me habéis comprendido, no? Sí, sí. El teorema de Fermat. X potencia n más z potencia n igual a y potencia. Se ha demostrado en 1900, no sé si es 80 o 87, siglo XVII. Y se irán descubriendo, lo que has dicho tú, se irán descubriendo poco a poco y mientras tanto nos tenemos que basar en, se supone que... Barkatu, Goratz. Bai, ez base. Sí, el CO2 es una variable fija, depende de la simulación y depende de lo que uno quiere estudiar. Si te refieres a los modelos, lo que utilizamos y tal. Tenemos diferentes simulaciones, depende de lo que queramos estudiar. Por ejemplo, si tenemos simulaciones, lo que llamamos preindustriales, que no están, lo que llamamos, forzados por ninguna emisión antropogénica del CO2, y eso nos permite estudiar cualquier fenómeno natural sin esa influencia. En mi caso, lo que he estado utilizando son los valores históricos y esos sí están forzados con una variable, digamos, fija, que es el forzamiento del CO2, que es de carácter antropogénico, que viene de parte del ser humano. Obviamente hay parte del CO2 que está dentro del sistema, siempre está dentro del sistema. Es una pregunta si el ser humano es parte del sistema natural o no, pero si cogemos que es independiente, por ejemplo, hay un montón de CO2 secuestrado en los árboles. Si hay un fuego, si hay lo que sea, eso se emite a la atmósfera y eso es parte. En nuestros modelos lo que sí hacemos es
simulamos que el ser humano está extrayendo sobre todo ese CO2 que debería de estar dentro de un ciclo, rompe de ese ciclo, lo emite a la atmósfera y eso lo que hace, fuerza al sistema a comportarse de manera diferente que lo que haría de forma natural. No sé si he respondido a tu pregunta, si no es así. Vale. Qué ricasco. ¿Alguna pregunta más? Porque yo tengo una para Javier y Martín. Básicamente algo muy sencillo. Empezamos a ver desde esta parte de investigación, quizás Martín está más, bueno, creo entender más la parte básica, pero ya empieza a haber cuestiones que tienen que ver con empresas, o sea, soluciones, servicios. Aquí en Guipúzcoa, ¿no?, surgió una empresa, Multiserve, tú estás en Quantum Match. ¿Cómo veis? O sea, ¿cómo se traslada todo este conocimiento? Nos has dicho en qué se puede aplicar, pero en realidad en qué se está aplicando, de qué nos podemos beneficiar y a dónde estáis viendo o dónde estamos pudiendo tener posibilidad de que algo diferente a lo que hacemos ahora pase. Bueno. Listo. Bai. Gure ikerketa lerroari daukionez, batetik esan behar da grafenozko egiturak sortzea oso ariketa zaila dela. Orduan, guk proposatzen ditugun egiturak ezin dira guztiak ekoitzi. Orduan ez eta teorikoki planteatu ditzakezun, ez dakit, sistema batzuk, gero, posible da gero horiek ez ekoiztea. Gero, nola transferitzen da hori enpresara? Gaur egun baitare, imaginatzen dut Bilboko testu inguru hortatik sortu diren enpresak bezala, Gipuzkoan ere pixkat fizika asko zere gehiago mugitzen da, nahi baldin bada materialaren alorrera, sortzen dira enpresak, espezializatzen direnak, gero horiek komerzializatzeko. Gure kasuan adibidez, grafenozko egiturak sortzen dituen enpresak existitzen dira, eta gero aplikazio ezberdinetan erabili daitezken aplikazioak ere sortzen dituzte. Qué ricasco. Bueno, hay una cosa que me gusta bastante decir y la verdad es que esta tecnología todavía le queda mucho por madurar y simplemente un teléfono que tengamos a día de hoy en la mano es más potente que el ordenador que fue capaz de llevarnos a la Luna, ¿no? La tecnología avanza muy rápido y podemos decir que si hacemos una comparativa con cuando se desarrolló la informática, estamos en los años 50, años 60. Y a esa tecnología todavía le queda mucho por madurar, pero nos puede ir ofreciendo cosas puntuales en las que se puede tratar de obtener una ventaja, ¿no? Hay mucha algoritmia que está desarrollada en base a tratar de reproducir propiedades cuánticas, pero que no se puede ejecutar todavía en dispositivos cuánticos, pero sí que trata de mimetizarse con estos algoritmos y con estas propiedades del mundo cuántico, al igual que otros algoritmos tratan de mimetizar comportamientos de la naturaleza, porque se sabe que eso es lo óptimo, ¿no? Si hay una especie que ha estado haciendo un determinado comportamiento, igual hay una algoritmia detrás para optimizar algún tipo de problema. Entonces, por el momento, yo diría que la computación cuántica puede ofrecernos ventajas, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con problemas de optimización. Mientras que otras tecnologías que pueden estar más maduras, como por ejemplo he mencionado antes, tecnologías que utilizan las propiedades cuánticas pero sin hacerlo explícitamente, pues por ejemplo la resonancia magnética nuclear, ¿no? Todo el tema de utilizar propiedades cuánticas para aspectos médicos es algo que a día de hoy está relativamente avanzado y todos estos dispositivos que tenemos, pues al fin y al cabo están basados en propiedades cuánticas, con lo cual hay como varias ramas dependiendo de qué tecnología y sí que es cierto que a algunas les queda todavía mucho tiempo por madurar, pero sí que se puede empezar a resolver pequeños problemas e ir preparando sobre todo a la industria, porque a la industria le cuesta mucho el hecho de abandonar una metodología para adquirir la siguiente, y es algo que tiene que irse introduciendo poco a poco y que en cierto sentido tenemos esa labor evangelizadora de ir introduciendo los potenciales beneficios de esta tecnología. Porque en Quantum Match, ¿qué hacéis? Básicamente tratamos de resolver problemas de optimización, donde utilizamos máquinas que tratan de replicar el comportamiento cuántico o algoritmos de inspiración cuántica. Alguna vez hacemos algo con alguna máquina real para ver efectivamente, decir, oye, ¿cómo vais? IBM, ¿qué nos podéis ofrecer hasta el día de hoy con la cantidad de qubits que tenéis disponibles? E ir haciendo un poco un seguimiento, ¿no? O sea, se trata de poder ir ofreciendo algo que sea factible, porque se puede hacer, porque se tenga la máquina, y luego al mismo tiempo no perder de vista
por dónde está yendo la tecnología y por dónde se está desarrollando. Creo que eso es fundamental. Yo creo que en Euskadi que tratamos de mantener una parte de la que intentar al menos que la parte industrial, la proporción de la industria, ¿no? en nuestra estructura económica pues se mantenga y al final necesita, ¿no? pues, avanzar o estar al día y no acabar convirtiéndonos en empresas de servicios únicamente. No lo sé, bueno, es una manera de verlo, pero digo que de alguna manera tendrá que ver también con este interés de Euskadi también de movernos, ¿no? en la tecnología cuántica. Sí, claro. Las grandes empresas en Euskadi, que también son grandes empresas en el IBEX, por ejemplo, pues también están mostrando interés, ¿no? Grandes bancos, ¿no? BBVA, energéticas, Grupo Petronor, Iberdrola. Al final, todas estas grandes empresas están mostrando un interés por la computación cuántica y por qué potenciales beneficios puede obtener. Entonces, al final sí que para ellos el hecho de introducir poco a poco esa tecnología pues se hace algo importante. Muchas gracias. Edo zein kasutan. Bai, aurrea. Ni iruditzen zaidana da baita ere, tamen esateko orokorrean enpresen esku hartzeak bai hezkuntzan eta bai orokorrean ikerketak mesede gutxi egiten diola ikerketari berari. Ni iruditzen zait ikerketak beste filosofia bat jarraitu beharko lukeela eta ezin inongo montan enpresen esku hartzeak gidatutakoa. Hemen argi dagoena da enpresek nahi dutena behin etekin ekonomiko propioa dela eta horrek gero ekartzen duena da hezkuntzan ere hezkuntza era enpresek interbenitua izatea, horrek ekartzen dituen asunto guztiekin. Orduan, egia da batetik, industria nahi bada mesede egin dizaiokela zientziaren garapenak, baina era berean horrek ere miseria ekartzen du. Bai, ikuspuntu interesgarria da eta gainera, askotan esaten da eta hori egia da, ikerketa basikoa eta ikerketa esaio beti etekin ateatzeko, inbertitu egiten da, ez berez beharrezko dalako, jakin gabe zer tarako dan, ez? Beharrezkoa da, hori garbi dago eta gu izandako herri txiki bat, agerian dago, hori, beste ikuspuntua da eta bai. Konpartitzen dugu guetako asko. Galdera bat, ¿qué significa la lucha esa sobre el supercomputador cuántico? Hemos puesto en las notas de prensa, hemos dicho que parece ser que Mikel es uno de los representantes, o Euskadi es uno de los representantes en todo el sur de Europa, el único en esa lucha de los países por conseguir el supercomputador cuántico y de qué manera nos afecta a nosotros los ciudadanos de a pie. Bueno, hay una lucha principalmente para no quedarnos a la cola de las tecnologías como suele ocurrir, ¿no? De que no desarrollen... esto es geopolítica, básicamente, ¿no? Entonces, de que al final la tecnología pues, se acaba desarrollando en los Estados Unidos o se acaba comprando tecnología china. Entonces, si hay una capacidad, hablando más bien a nivel europeo, de unificar fuerzas y colaborar con, yo qué sé, Alemania, Suecia y otros países, de tal manera que podamos aportar, y tenemos ese talento aquí en Euskadi para poder aportarlo, pues se está persiguiendo el hecho de que la tecnología que se cree se genere aquí, ¿no? Y eso, evidentemente, tiene un primer factor de impacto que es todo el potencial atractor de talento y de gente que se forma y que se queda a trabajar, a desarrollar esas tecnologías. Y en una segunda instancia, toda la aplicabilidad de esas tecnologías y cómo va a poder mejorar ciertos aspectos importantes, ¿no? Sobre todo, muchas de estas tecnologías se están utilizando ahora para poder tener este ordenador cuántico y dar respuesta a los grandes problemas del desarrollo sostenible, ¿no? A tratar de reducir emisiones, a tratar de optimizar todo el gasto de recursos energéticos, con lo cual, al final, el tener un superordenador cuántico, en la última perspectiva, nos va a permitir poder abordar todos estos problemas. Pero es una carrera importante y, sobre todo, el poder desarrollar, ¿no? Creo que hay un ecosistema muy nutrido que puede hacer que
el desarrollo, por así decirlo, de las piezas, de los materiales, se haga en Euskadi, ¿no? A nivel industrial, toda esta producción que pueda generar muchos puestos de trabajo a este nivel, así como personal desarrollando técnicas para manipular estos ordenadores, así como empresas haciendo uso del servicio de ordenador. Con lo cual, al final, es una tarea muy importante que da lugar a ecosistema y que no se entiende sin ecosistema. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues si no hay más preguntas, teníamos más o menos prevista esta hora de cierre. Pues muchas gracias por venir y simplemente deciros que el próximo 14 de diciembre aquí mismo vamos a hablar de la transición energética y cómo nos impacta con Jacinto Lobo, que es una persona que lleva tiene una trayectoria muy dilatada en el ámbito de la energía, ha estado en diferentes empresas energéticas, pero sobre todo lo que nos querrá trasladar o de lo que nos va a querer hablar es ese cambio que tenemos que hacer en la medida, nos apela como ciudadanos también a tomar conciencia y que lo que tenemos, las decisiones que tomamos tienen sus repercusiones, ¿no? Y que tenemos que poner de nuestra parte también, no solo pedir, sino también hacer. Y bueno, pues nada, que os esperamos el 14 de diciembre y por nuestra parte damos por finalizada la jornada de Xahutzen Zientziaz Blai. Bueno, pues no ha podido ser como nos hubiera gustado, pero ahí seguimos en el pie del cañón. Eta hasieran esan dudan bezala, ezagutzen badezue gazteron bat, datorren urtean gurekin hemen egoteko hauekin bezala, placer bat izango da. Eskerrik asko.